En esta mañana quisiera estar hablando acerca de los procesos, esos que nos ocurren a diario y que la mayoría de las veces no entendemos por qué y para qué Dios permite los procesos en cada una de nuestras vidas. En Jeremías capítulo 18, los versos del 1 al 4, la palabra de Dios dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Algo que nosotros tenemos que tener muy claro es que Dios es el alfarero más diestro de la humanidad y que Dios sabe lo que hace y que cuando Dios permite fracasos, cuando Dios destruye algo, no lo hace para que no exista más o para terminarlo definitivamente, sino que, como dice la palabra, el Señor destruyó aquella vasija que estaba haciendo y hizo una mejor. Cada vez que ocurre un proceso en nuestra vida, no es para mal, sino para nuestro propio bien. Romanos capítulo 8, 28 lo dice muy claro. Todas las cosas, aquellos que estamos en las manos de Dios, aquellos que amamos a Dios, todas, absolutamente, esa que usted está pensando en este momento, esa que usted quizás no creía, ayuda para bien. Los procesos de Dios son para bien en nuestras vidas. De ahí la importancia de que nosotros rindamos nuestras vidas al Señor, de que nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios, porque entonces cuando nosotros amamos a Dios, vivimos bajo su voluntad, somos hijos de Dios porque le hemos aceptado y le hemos entregado nuestros corazones. Entonces ahí es cuando se cumple esa palabra de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, a los que obedecen y sirven a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es que cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo, Él las va a tomar en sus manos, Él la va a romper, como hizo con esa vasija de la cual habla Jeremías capítulo 18, y comienza como el alfarero a darnos forma, a darle forma a esa vasija que se puso en su mano. Muchas personas, cuando aceptan a Jesucristo, creen que van a vivir una vida color de rosa y que no van a pasar por ningún tipo de pruebas, necesidades o adversidades. Eso no es así. Cuando llegamos a los caminos del Señor, van a haber procesos ineludibles, procesos que vamos a tener que pasar y que no vamos a poder evitar si es que queremos seguir sirviendo a Dios, si es que amamos a Dios de todo corazón, porque esos procesos no son más que la forma que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Aquello para lo cual fuimos creados. Esa es la forma que Dios quiere darnos, y eso es lo que dice la palabra cuando dice que el Señor hizo una vasija como le pareció mejor hacerla. Muchos tienen el concepto erróneo de que cuando una persona está pasando por situaciones de adversidad o de enfermedad, es porque hizo algo mal o porque Dios está enojado con esa persona. Pero eso está muy lejos de la realidad. Lo primero que nosotros debemos entender es que para entrar al reino de los cielos, y así lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, en la parte B de ese versículo 22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Debemos pasar por muchas tribulaciones, por procesos inevitables que vienen de parte de Dios, para aquellos que están en Dios, claro está, para producir en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Esas tribulaciones son los instrumentos que Dios usa. Sí, usted escuchó bien, esa tribulación
que tú estás atravesando, esa enfermedad, esa necesidad, óyelo bien, el Espíritu Santo está ministrando tu vida en este momento, son los instrumentos de Dios para moldearte, para darte la forma para lo cual Dios te creó. Y es por eso que nosotros no podemos rebelarnos ante las situaciones adversas que Dios permite en nuestras vidas. Y quizás muchos se pregunten, haciendo un paréntesis, ¿cómo yo sé que Dios está permitiendo esa situación en mi vida? Bueno, si tú eres una persona, como dije hace un ratito, que ama a Dios, si tú eres una persona que le sirve, que le obedece, si tú le has entregado tu vida a Dios, entonces tú debes saber que todo lo que acontece en tu vida, porque tú le has dicho al Señor de corazón, hágase tu voluntad, todo lo que ocurre en tu vida no viene de parte del enemigo, como piensa mucha gente, viene de parte de Dios, viene de parte de Él, porque aún el diablo es un siervo de Dios. Pero lo que sí tú debes saber, que no importa lo que estés pasando, Dios está contigo, Dios te va a fortalecer y tú saldrás mejor que antes después que pases por esa situación. Y es por eso que la palabra de Dios dice que demos gracias por todo, que demos gracias en todo momento. Esas pruebas, esas tribulaciones, esas luchas producen en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. El Salmo capítulo 11, en su versículo 5, la primera parte dice que Jehová prueba al justo, a los justos, a los hijos de Dios. Dios los prueba, pero sobre los malos, dice la segunda parte de ese versículo, hará llover calamidades, juicios, fuego y azufre, pero nosotros sus hijos, Él nos va a probar. A diario Él está poniéndonos exámenes. Y cada vez que nosotros pues nos ponemos a su disposición, obedecemos y aceptamos y tomamos fortaleza en Dios para resistir la prueba o el proceso que Dios está permitiendo, entonces nosotros pasamos el examen y pasamos a un nuevo nivel. Pero cuando nosotros nos resistimos y no queremos aceptar lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas, bueno, pues vamos a tener que pasar de nuevo por otros y otros procesos hasta que el Señor logre en nosotros su propósito. Muchos ignoran que Dios, al que ama, lo disciplina y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Todo eso lo exhorta la palabra de Dios. Cuando Dios te está disciplinando, ¿sabe qué te está diciendo? Te amo. Nosotros debemos aceptar con humildad la disciplina que Dios impone en nuestras vidas, porque Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Los padres azotan a sus hijos, les dan pela a sus hijos, porque lo aman, porque quieren encaminarlo por los caminos buenos, por los caminos justos e íntegros de la vida. Pues de la misma manera, Dios nos va a disciplinar y muchas veces nos va a doler la disciplina que Dios va a permitir en nuestras vidas. Pero Dios lo que quiere es encaminarnos por el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuál es tu actitud frente a los procesos o tratos de Dios? ¿Puedes tú comprender la importancia que esos tratos tienen para cumplir el plan que Dios tiene para ti? ¿Puedes tú entenderlo? ¿Cuál es la actitud que tiene? Porque el asunto es cuestión de actitud y sobre todo de entendimiento, algo que debemos pedir al Señor siempre. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Actitud para ser pacientes y soportar lo que se nos viene encima y entendimiento para percibir lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Escuchó usted bien? La actitud para que podamos ser pacientes y podamos soportar los procesos de Dios, y el entendimiento para que podamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esos procesos. Debemos entender que nuestro crecimiento espiritual está en función de la respuesta que nosotros le damos a los procesos de Dios. Dependiendo de nuestra actitud, de ahí dependerá nuestro crecimiento
espiritual. Santiago capítulo 1, en los versos 2 y 4, lo explica mejor cuando dice el escritor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es la actitud que los hijos de Dios tenemos que tener cuando nos hallamos en diversas pruebas. Aunque una tras de otra venga sobre nosotros, la palabra de Dios está diciendo que tengamos por sumo gozo el estar siendo probados, el estar siendo procesados. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está el entendimiento. Entender que esa prueba, ese proceso que estamos atravesando va a aumentar nuestra fe y va a producir paciencia en cada uno de nosotros. Más, dice el versículo 4, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren lo que produce la prueba. Nos hace perfectos, nos hace cabales, nos hace personas que no nos va a faltar nada, porque cada proceso nos lleva a crecer espiritualmente, a madurar y a obtener paciencia y fe. Y la paciencia y la fe nos hacen heredar las promesas de Dios y por lo tanto nada nos puede faltar. También en 2 Corintios, en su capítulo 12, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En los versos 7 al 10 del capítulo 12 de 2 Corintios, la palabra de Dios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ve, el apóstol Pablo está entendiendo que ese aguijón que le ha puesto el Señor ha llegado porque él ha recibido una revelación tan grande, y el tener esa revelación lo puede llevar a enorgullecerse, a exaltarse, a robarse la gloria, y Dios ha permitido ese aguijón en su vida para eso. Él está teniendo entendimiento a través de la prueba. Dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted ve, eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana, en medio de ese proceso y de esa prueba y de esa enfermedad y necesidad que tú estás atravesando. Bástate mi gracia es suficiente, te dice el Señor. Ahí en tu debilidad, mi poder, te dice el Señor, se está perfeccionando. Por tanto, mire la actitud del apóstol Pablo frente a este aguijón, que no sabemos exactamente qué era, pero era algo terrible, porque Pablo rogaba al Señor que lo quitase. Pero mire la actitud de Pablo. Pablo rogaba al Señor que se lo quitara, pero no se lo exigía, le rogaba: si es tu voluntad, Señor, quita este aguijón de mí, como hizo Jesucristo. Sin embargo, el Señor le da esta respuesta: mi gracia es suficiente, abastécete de mi gracia, apóyate en mí, cree en mi poder, porque en esa debilidad tuya yo estoy perfeccionando mi poder en tu vida. Por tanto, dice Pablo en la actitud que toma, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Dice Pablo: porque cuando soy débil, entonces es que yo soy fuerte. El apóstol Pablo entendía que en el gozarse en sus aflicciones, él ganaba. ¿Por qué? Porque en su debilidad el poder sobrenatural de Dios se hacía mayor. ¿Ve usted? Nosotros los hijos de Dios no perdemos en nada ni en ningún proceso, mejor ganamos. Quizás tú no lo entiendas, por eso el Espíritu Santo te está hablando en este día. Necesitas entender por qué y para qué Dios te está permitiendo pasar por ese proceso que estás pasando. Toma la actitud correcta y Dios te va a hablar, te va a dar su fuerza, te va a dar su gracia, va a perfeccionar su poder en tu necesidad y en tu debilidad, y tú vas a ver la gloria de Dios. Por ejemplo, le estás pidiendo humildad a Dios y de repente tú ves
estás rodeada de personas que no te comprenden, que no te toman en cuenta. Y entonces vamos a creer que son las personas que no nos toman en cuenta. Olvidamos que es Dios, el Dios de las circunstancias, y que esas personas están haciendo la voluntad de Dios y están contestando esa oración de hacerte humilde. Que a los hijos de Dios no les suceden cosas por casualidad. Las personas que te rodean están ahí puestas por Dios para que tú puedas alcanzar esa humildad que estás pidiendo. Proverbios capítulo 16, en los versos 18 y 19, dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El Señor dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, pero que antes de la caída es la altivez de espíritu. Pero que es mejor humillar el espíritu con los humildes. Las personas que están alrededor tuyo están haciendo la voluntad de Dios. Así que no te quejes, no sufras, no te desesperes, mantente humilde. No mires las personas, mira a Dios y abastécete de su gracia. Quizás estás atravesando por dificultades económicas. Dios quiere demostrarte que sus provisiones no tienen límites, que Él es tu proveedor. Quiere demostrarte que sus promesas son fieles. No dudes, no te desesperes. Agárrate de su promesa. En Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: mi Dios, mi proveedor, el que tiene las riquezas sin límites, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo que yo creo o pienso, conforme a sus riquezas en gloria que no tienen límites. Quizás estás atravesando por alguna tribulación. Jesucristo es el varón de dolores, te comprende tu dolor y está permitiendo que fracasen los consuelos terrenales para que puedas obtener de Él un consuelo eterno. Segunda Tesalonicenses, en su capítulo 2 y en los versos 16 y 17, nos dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, no una consolación pasajera como la dan los hombres, no una consolación hipócrita, sino una consolación eterna. Jesús es el varón de dolores. Quizás nadie entienda tu dolor, pero déjame decirte que hay uno que lo entiende. Jesús pasó por todo tipo de tribulaciones mayores que las nuestras, y es por eso que en vez de recurrir al ser humano, debes recurrir a Dios en medio de tus desconsuelos, porque Él nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Redentor y Salvador, el que está con nosotros, el que envió al Consolador para no dejarnos huérfanos. Y ese Consolador es el Espíritu Santo que te está hablando y que está contigo en este momento. El Señor ha de traer consolación a aquellos que claman a Él en esta hora. Tenías quizás algún plan para el reino de los cielos o algún plan personal y has enfermado. Te has visto obligado a guardar cama y a sufrir grandemente. Muchas veces Dios está llamando nuestra atención, pero estamos tan ocupados, tan afanados, y entonces Dios nos lleva al lugar donde no nos queda más que orar y estar en constante comunión con Él. Seamos honestos. Mientras estamos en los afanes, mientras estamos fuertes, mientras podemos hacer las cosas, no tenemos muchas veces tiempo para orar.
tiempo para ir al templo, tiempo para hacer el trabajo evangelístico que debemos hacer en este tiempo en que la venida de Jesucristo está a la puerta y que debemos tomar tiempo en el día para predicarle a la gente, para hablarle del mensaje que debemos hablar en este tiempo, y es que Cristo viene en cualquier momento. Eso tenemos que decirlo a toda hora y en todo lugar, pero no tenemos tiempo ni para eso, ni para orar, ni para hacer la voluntad de Dios, porque estamos fuertes y podemos hacer todas las cosas, y Dios nos permite una enfermedad y caemos en cama, y ahí en cama tenemos suficiente tiempo como para orar y buscar de Dios. O sea que tu enfermedad es un proceso que Dios está permitiendo en tu vida porque te ama y porque entiende que mientras estás fuerte y hábil para hacer las cosas, estás alejado de Él y Él te está llamando la atención y quiere que dediques más tiempo para estar en su presencia. Los días son malos, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, y solamente nosotros manteniéndonos en comunión con Dios vamos a poder resistir y perseverar para alcanzar la vida eterna. Así que alaba a Dios ahí en el lugar donde te encuentras, en la pausa que Dios está permitiendo en tu vida. Cuando Él entienda que estás preparado para volver a la actividad que tenías antes, Él te dará las fuerzas y te devolverá la salud. Mientras tanto, pasa el examen para que puedas salir de ese proceso. Pasamos el examen con alegría, con gozo, con acción de gracias y dando siempre gloria y honra al Señor, utilizando las circunstancias adversas para crecer más y más, y utilizando esas circunstancias para hablar del amor y el poder de Dios a aquellos que se encuentran en las mismas situaciones. Quizás le has pedido fe al Señor, y yo creo que todos pedimos eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque vivimos por fe en estos últimos días. La escuela ineludible de la fe son las pruebas. Sí, escuchaste bien. La escuela donde se aprende fe son las pruebas. A mayores pruebas, a mayores aflicciones, a mayores necesidades, la fe crecerá. Así que glorifica a Dios y créele en este momento que tu necesidad será suplida, que tu consuelo viene, que tu sanidad viene. Créelo y tu fe aumentará y verás la mano de Dios obrando a tu favor. Los héroes de la fe llegaron a ser los héroes de la fe. Por eso, porque pasaron por tantas, lea la historia de ellos, Abraham, de Josué, de todos esos grandes hombres de Dios, Moisés, llegaron a ser héroes de la fe por todo lo que sufrieron, por todas las oposiciones que tuvieron, por todos los procesos que Dios permitió en su vida. Ellos llegaron a ser los héroes de la fe. Y tú puedes pertenecer a esa galería si a partir de este momento, si no lo estabas haciendo, claro está, comienzas a utilizar tus pruebas para avanzar, para crecer y para ganar almas para el reino de los cielos. Recuerda que el tiempo se acaba, recuerda que el tiempo va deprisa y que hay que aprovecharlo, dándole la gloria siempre a nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro 5, del 10 al 11, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios está haciendo a través de todo lo que está permitiendo en tu vida, perfeccionándote, afirmándote, fortaleciéndote y estableciéndote. Que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.